Increíble que vos me vengas con un relato que yo hace 30 años no me vinculaba con ese relato. Es parte de mi historia de chico, mi abuelo contándome la historia. Cuando vos aparecés, a mí la lágrima era, estabas hablando de mi abuelo a través de tu mamá, que te lo había contado a vos como un cuento para un chico. Tenía más o menos 17 años, o sea, con muy buenos compañeros, todos ciegos muy inteligentes. Entre paréntesis les digo ciegos, porque a los ciegos les gusta más que le digan ciegos y no videntes, ¿no? Porque el no vidente siempre parece que es una palabra que suaviza más. No, ciego es ciego. Y la causa de las barricadas era esto, fue tomar el colegio, por reivindicaciones, atento a lo que ellos tenían, que era el poder de manejar en la oscuridad, manejar ellos, que eran bastantes, porque aparentemente había muchachos que venían de toda Latinoamérica. Imagínense que ese momento es un momento, parece mentira lo que digo, no, pero no era tan... Estabas mucho más cerca de Sarmiento de lo que te podés imaginar, es decir, seguramente habrá existido un colegio exclusivamente para ciegos y demás. Era otra Argentina, otro proyecto de país, no, era muy posible, hoy no existe ningún colegio de ese tipo, o sea, exclusivamente para ciegos. Y entonces analizan con otros compañeros ciegos que había que tomar el colegio para reivindicar determinadas cosas. Y ellos se dan cuenta que en la oscuridad el colegio era manejado por ellos. Si somos todos ciegos, la oscuridad la manejamos nosotros. Los docentes y todo, la mayoría indudablemente era gente vidente, y ellos toman conciencia que el poder pasa por poder cortar los tapones, no haber electricidad y manejar el colegio de ese lugar. Y bueno, y ahí empieza la parte que uno no sabe si es cierto o no, pero empieza a decir, toman el colegio, tardan bastante en tomar la decisión, evaluaban que estaba frente a una injusticia, evaluaban que los demás tenían mucho, como que ellos de golpe se descubren con un poder, me acuerdo que lo decía, descubren que tenían un poder que ellos ni mismos se habían dado cuenta. Que era que ese lugar nadie lo podía manejar mejor que ellos, solamente lo que necesitaban era que fuera en la oscuridad. Tener mala comida, mal lugar, incómoda, digamos, la forma, la habitación, digamos, ¿no? Entonces tramaron lo que ellos llamaron la guerra de las barricadas, porque usaron lo que ellos no tienen y que los videntes tienen. Usaron las luces. Rompieron todas las luces del instituto, sacaron todas las bombitas y entonces estuvieron en igualdad de condiciones. El vidente no. Entonces cuando los dejaron a la noche sin luz, los videntes así que quedaron ciegos. Y los que ahí veían eran los ciegos. Y fue que armaron barricadas con los bancos, que se ve que tenían bancos cerrados. Armaron como barricadas, como si fuera paredes de bancos uno arriba de otro, y no dejaban pasar a nadie. Entonces eso lo hicieron toda una noche, que fue un escándalo, porque les pedían que abandonaran esa actitud y ellos lo mantuvieron, y como las luces habían roto las bombitas, no se podían poner las bombitas enseguida. O sea, realmente se creó un ámbito oscuro que no tenía posibilidad de tener luz. Ellos hacen una barricada en algún lado, por lo que no dejan ingresar a la policía y no dejan ingresar porque la arman de noche, y con el colegio todo apagado, cuando ellos vienen a tomarlos no los podían. Porque ellos primero, me acuerdo, caen presos, hay una cosa así, y después la expulsión y cierran el colegio. Y ya te digo, mi abuelo, al que lo había traído su padre, y su padre no vuelve a Córdoba, sino ellos, sus hermanos y su madre sabían que estaba internado en Buenos Aires, pero pierden contacto, porque el padre de él se toma un barco y se va a Italia. Y nunca más se supo nada de él. Entonces mi abuelo quedó en pelota, decía, estaba solo ante esa expulsión del colegio, cierre del colegio. Ya solamente un país que tiene que llamar a la gente con capacidades diferentes, habla que está haciendo demasiado ejercicio para entenderlo, ¿verdad? A mi abuelo le decía, vos sos ciego, y no se asustaba. A veces no había que decir el cieguito, el no, y el video se pasaba, a veces no pasaba por ahí la cosa. No pasa por cómo lo decís, sino por quién crees que es. Era una época en que
no había integración, no era la época, era otro el paradigma. Las personas con discapacidades se educaban en institutos especiales para ellos, ¿no? Y bueno, pero ¿qué hacían? Como era de excelencia el instituto, el Conservatorio Nacional llevaba a sus profesores al Instituto Nacional. Un grupo de ciegos muy inteligentes, que creo que fue porque tuvieron deseo de aprender y bueno, profesores. Desde el comienzo él le interesó muchísimo aprender. Bueno, era celador Pegoraro y él lo que tuvo como extraordinario fue que incentivó la lectura en todas las formas, la lectura y la producción literaria de los chicos que habían, jóvenes que estaban en el instituto. Pegoraro era un extraordinario lector, por supuesto que todo esto que les conté de las reuniones en las que él leía en braille, absolutamente, y era una maravilla oírlo leer. Se lee con los dos dedos. La mano derecha se va desplazando y se desplazan los dos dedos juntos, los dos índices, y en la mitad del renglón el índice izquierdo va buscando el renglón siguiente, mientras el derecho termina la lectura. Va leyendo. Esta es la forma en que lee una persona ciega. Así. Es tan curioso que a veces a uno le llama la atención porque están leyendo así, ¿sí? Y en la panza van leyendo. Muchas veces en los actos escolares, los chicos ciegos que leen un discurso o algo que han escrito, lo leen así, porque no precisan. Claro, si tienen mesa bien, pero si no, así de esta forma van leyendo. Yo lo único que sé que yo era muy pequeña y venía acá a la biblioteca, bueno, lo sentía nombrar a Pegoraro, todo el mundo lo llamaba. Y él, lo único que me pude enterar que siempre venía y estaba en la parte social y les leía, se formaban las tardes de tertulia, se llamaba. Entonces había ciegos que les costaba leer braille. En cambio él no, él leía muy bien, porque muy poca gente lee braille bien. Actualmente también es igual. Entonces él se reunían en el salón biblioteca y les leía a todas esas personas ciegas que leían mal braille o que no sabían directamente. Y así se pasaban las tardes. Lo que pasa es que mi abuelo era todo él un personaje. Porque además que yo iba por la calle, no tenía terror lazarillo, no tenía bastón blanco. Porque era un tipo que cuando vos caminabas, él te agarraba del brazo. Entonces él decía, vos andás seguro. Y yo voy siguiendo. Dice, como una vez tenía que cruzar Avenida de Mayo así, dice, no podía cruzar. Y entonces escucha que venían los muchachos cantando la marcha y dice, yo levanté la mano y me cruzaron. Entonces era genial como él se acomodaba, teniendo venir, es decir, si me pongo boludo, no, me dice, levanté la mano y me cruzaron, crucé Avenida de Mayo, bárbaro, contaba como anécdota. Todo lo que él leyó, toda la templanza que él adquirió porque luchó en toda su vida. Toda su vida, digamos, creo que su ceguera fue el luchar contra la ceguera para haber hecho un montón de cosas que alguien que ve no hace. ¿Entendés? O sea, el permanente perfeccionarse en todo. Y de pronto uno le dice, pará, no sigas. Y él se quedó parado. Dijo, no, ¿pero qué? Dice, no, porque hay un pozo. Y entonces, ¿cómo? Sí, hay un pozo. Dice, ¿y cómo sabes? Y porque lo veo. Y él decía que tenía, no sé si eran, no me acuerdo, 6 años o algo así. Y entonces dijo, entonces ver quiere decir que uno se da cuenta de las cosas a distancia. Y bueno, y que esa vez tomó conciencia de qué era ver, sí. Como cuento es hermoso. Imagínense yo contado por Pego, que iban todos corriendo por el campo. Y dijo, ¿cómo sabes que había un pozo? Y dice, sí, porque lo veo. Ay, me acordé ahora de alguna vez que él mencionaba de sus andanzas, decía que una vez, no sé si sería en Santa Fe, porque él andaba por todas las provincias, le había leído las manos a una mujer
Y decía que sí, muchachos, claro, como era primeriza. Yo le dije que su primer hijo, el embarazo lo iba a perder y que después iba a tener otros, no sé qué. Y dice que después con los años se encontró con esta mujer y le dijo que siempre se había acordado de cuando él le leyó las manos y que adivinó que iba a perder su embarazo. Y él lo contaba como que lo dijo por deducción y posibilidades, que en esa época no era tan raro tampoco. Y cómo se hacían los mitos también, ¿no? Esta mujer le quedó en la imagen, en la memoria, que una vez se encontró con un ciego que le dijo que iba a perder un embarazo, que le adivinó, ¿no? Un poco el ciego adivino. Y además tenía mucha sencillez para contarlo, ¿no? Tenía pelo largo, era un personaje, sus anteojos negros, siempre tranqui. Antonio Pegoraro, pero por ejemplo su mujer lo llamó siempre Pego. Mi abuela nunca le dijo a él, Antonio, vos Pegoraro, lo llamábamos el apellido. Y entonces era Pegoraro, y después él hizo filosofía, después en el año 23-24 viaja a Colombia porque hacía filosofía y era filósofo, y hacía música, era profesor de piano, manejaba muchos idiomas. Los únicos que tenían luz eran los ciegos que estaban acostumbrados. Por supuesto que eso los llevó a que fueran todos expulsados. Cortan la calle, a veces hay que buscar la historia, porque este colegio fue tal el movimiento de Buenos Aires, que se arma con estos ciegos revolucionarios que se llamaban un quilombo, los cieguitos armando quilombo, que termina cerrando el colegio. Y él con dos amigos, por eso así termina siendo mi abuelo. Por eso me encanta, yo que me dedico a adolescentes me parece maravilloso cuando yo veo a todos los pendejos hoy con sus bandas, porque él arma una banda y se van a girar por Buenos Aires para ganarse la vida. Él tocando el piano, otro tocando el cello, otro tocando el acordeón y iban a tocar típica a los pueblos para que la gente pueda bailar.